vamos voy a pedirle primero el favor a las personas, creo que Daniel casi siempre, pero si alguien le gana, bueno, no importa. Vamos a tener varios textos bíblicos, así que vamos a tratar de que todos aparezcan en la pantalla para que lo podamos leer. Eh, Vamos a hablar hoy de dirección divina. Así titulé. Leí algunos libros, algunos capítulos de otros libros, eh, algunos folletos sobre este asunto de lo que significa dirección divina. ¿A qué me refiero? A que Dios es el que dirige nuestros pasos, o debería, pero en el caso concreto de los cristianos, dirige nuestros pasos. Él es nuestro guía. Por ahí, un amén, ¿no? Al menos, un amén. Él es nuestro guía. Y cuando hablamos de dirección divina, tenemos que comprender algo porque a veces limitamos el asunto a lo que pasó después de la caída de Adán y Eva, es decir, el asunto del pecado. Indistintamente de que el hombre haya pecado o no, el hombre fue creado y diseñado por Dios para vivir bajo su tutoría y bajo su dirección. Eso es importante entenderlo. Para que no limitemos la guía o la guianza del Señor al asunto del pecado, no. Aún antes del pecado, el hombre debería o debía sujetarse al señorío y a la autoridad y a la guía de su creador. Y Dios sigue empeñado en que aún a pesar del pecado, eso sea efectivo hoy. De lo contrario, y vamos a tener complicaciones con el Señor, vamos a tener problemas con el Señor. Proverbios 29, 18. Yo espero. Proverbios 29, 18. Sí, ya está saliendo. Dice, léanlo atentamente, por favor. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es cortico. Vamos a tratar de meterle un paréntesis sin profecía. Sin palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hay otra Biblia, otra versión, digo, donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Pero cuán bienaventurado es el que guarda la ley. Otra, Dani. Segunda Pedro 1:19. Pero, a ver, Dani, déjala de Dios déjala hablar. de la de Dios habla hoy. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Qué buena, ¿no? Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Esa está buena. Esa está buena porque utiliza el término que a mí me ayuda. Dirección divina. Y segunda Pedro 1:19. Jasón, bueno, profecía. Ahora damos una referencia a lo que es la profecía. Jasón, vista mentalmente, sueño, revelación, oráculo, profecía, visión. Ya. Dani, segunda Pedro 1:19. Entonces, grábense esa, la que ya vimos que es fácil hasta de aprender. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pedro dice, segunda Pedro dice, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Observen esa comparación que hay allí.
que esa palabra profética que él llama muy segura, es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Me estoy acordando del Salmo 119 de una vez, donde dice de que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire que conservan la misma figura, la misma idea. El 20 también habla de que, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ninguna, verdadera, porque dice de la escritura, todo lo de la escritura es verdadero. Y dice que la profecía no es de interpretación privada, sino que nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Respecto a los profetas, ¿no? La profecía siempre es clara y la dificultad normalmente está en nosotros, en el medio que muchas veces Dios usa para comunicarnos sus mensajes. La profecía es pura, pero el corazón nuestro puede no serlo y a veces tendemos a o agregarle o añadirle a la profecía y eso distorsiona el mensaje y corremos el riesgo de encontrarnos siendo falsos profetas en este caso. Cuando nosotros le agregamos o le añadimos algo a la profecía bíblica, cometemos ese error. Otro texto, Éxodo 13, del 20 al 23. Acuérdense, estamos hablando de dirección divina. Éxodo 13, del 20 al 22. Y de la experiencia del pueblo de Israel, mire lo que encontramos. 20. Dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Observen eso, la intención de Dios, revelarse y a su vez guiarlos por el camino en el día y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Otra vez vuelvo a usar este término, la antorcha que alumbra, y dice cuál era el propósito, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y observen que al final dice de día y de noche. ¿Qué significa eso? Siempre, siempre. O sea que en lo que a Dios respecta, la intención de Él siempre es guiar a su pueblo, siempre. ¿Sí? Siempre. No sé si fue que la quitaron Espérame un rápido. momento, voy a iniciar una cosa que está trabada. Ya. Entonces, hasta ahora lo que hemos encontrado es que Proverbios habla de profecía. El apóstol Pedro habla de la palabra como palabra, la Biblia como palabra profética. Moisés habla de la columna de nube y de fuego para guiar por el camino de noche y de día. Si recordamos la palabra de Jesús, él habla del Espíritu y de la palabra. Y cuando él dijo, yo soy el buen pastor, y que va adelante, que ya lo vimos hace un poquito tiempo, nos damos cuenta de que siempre hay la intención, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, de que su pueblo, sus ovejas, oigan su voz y le sigan por el camino que él ha establecido. Y lo que encontramos es que son diferentes formas para decir lo mismo, de que Dios es el que guía a su pueblo. Es como un pequeño resumen de lo que hasta ahora hemos leído. Dios siempre quiere, desea, lo anhela guiar a su pueblo.
Pablo, el apóstol Pablo, habla de la palabra como la espada del Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes también? Y habla de la espada del Espíritu para indicar el papel que juega la palabra de Dios o la Biblia en su trabajo de no solamente revelar lo externo de los hombres, sino también aquellas cosas internas, lo más profundo del corazón. Por eso dice de que discierne y penetra y corta los huesos, los tuétanos, los nervios y las intenciones mismas del corazón humano. Es decir, eh, el Espíritu Santo en este caso se reserva el derecho de hacer ese trabajo y de dilucidar, de dar a conocer lo más profundo del corazón humano. El apóstol Pablo también en Efesios habla de los ministerios, en Romanos, Corintios, en Efesios, el apóstol Pablo habla de los cuatro ministerios, cuatro. Si alguien está buscando puestos, que avisen. Eh, Cuatro ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No, el del tinto acá están ya agregándome el ministerio del tinto, ese es otra área de servicio. De manera que siempre Dios a través de estas personas, de estos llamados, de estos ministerios, ha procurado volcar su palabra para que su pueblo camine por el camino verdadero, el camino recto. Y en el de los ministerios apostólicos, porque pareciera ser que en el Nuevo Testamento el ministerio más relevante es el del apóstol. Por eso será que habrá tantos hoy en día y de todo tipo. Pero en este caso no es que esté reemplazando el ministerio profético, porque ahí está. Y resalto este ministerio profético porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento su función es la misma. Dios no ha cambiado su forma de hablar a su pueblo. Y ellos como los ministerios proféticos, en este caso, como trompetas, ahí está, ahí apareció, ese es Efesios, creo, si no estoy mal. Y él mismo, o sea, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice en el 12 el objetivo por el cual Dios estableció estos ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la función en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de su ministerio, de los ministerios exclusivos de Dios. Y ellos como trompeta, en este caso los profetas como trompeta de Dios, tienen como función direccionar de parte del Señor al pueblo por el camino correcto, corregirlos, amonestarlos, incluso llevarlos al arrepentimiento si se han desviado, y procurando el Señor de que las motivaciones, cuando Dios nos habla, Él siempre nos confronta con nuestros intereses, con nuestras motivaciones, pero Él siempre busca un corazón inclinado hacia Él. Esa es la intención de Dios, creo. Si ustedes notan también en el versículo que leímos de Éxodo 13, que aunque las dos columnas eran visibles, es decir, la columna de nube para guiar de día y la columna de fuego para alumbrar de noche, esas dos columnas eran visibles, el pueblo las podía ver, es decir, ellos podían ver la presencia de Dios. Sin embargo, Moisés hacía de profeta de parte de Dios, ¿ve? Es decir, siempre fue necesario entre el pueblo este ministerio profético. Moisés hacía de profeta, él era el que subía al monte, recibía la dirección de Dios y él venía y le hablaba del pueblo y le decía, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Mm?
Otra forma de profeta es puente, es decir, él hacía de puente entre el Dios Todopoderoso y el pueblo. Es más, incluso cuando ya el pueblo alguna vez le dijo a Moisés, es mejor que nos hables tú y no que nos hable Dios directamente, cobró más relevancia este ministerio profético, porque el pueblo tuvo miedo de que Dios les hablara. ¿Mm? En la antigüedad el profeta, hay un término ahí que define profeta que es una palabra muy sencilla de aprender, navi, con B grande, navi, o vidente, y ese término ya en estos días de hoy hay que aclararlo un poco porque tiene una connotación totalmente distinta. El vidente va por el lado de la magia y de la brujería o cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero en la antigüedad, vidente era el término más propio para lo que hoy se llama un profeta. Eh, esa palabra vidente hoy está más relacionada con el ocultismo y con la adivinación, más bien. En Primera de Samuel, Dani, sería importante, es un dato, una información apenas. En Primera de Samuel 9:9, la palabra nos da claridad sobre esto. Dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía, ¿a quién iba a consultar? A Dios. Entonces decía, venid y vamos al vidente. Y ahí está entre comillas, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Es bueno tener esas aclaraciones por ahí porque, ¿ah? Ahí está Dani colocando algunos términos hebreos, ¿no? Roy, sí, visión, sí, está bien, tiene sentido, es el origen de la palabra, la semántica, como dicen algunos. Eh, o sea que la función principal del profeta es la proclamación de la palabra de Dios y llamar al pueblo al arrepentimiento y la conversión, y abarca áreas del gobierno, la política, lo social y lo espiritual. Es decir, la función profética o los ministerios no están solamente para direccionar la parte espiritual o la parte de las iglesias, sino tiene que ver con todas las áreas, todo lo que tiene que ver con el reino, el gobierno de Dios. La palabra parusia, que significa la realización del reino. Daniel era un militante del gobierno de Persia y sin embargo eh, era profeta. Jeremías no tenía esa función, pero iba al rey y le decía, escucha lo que Dios dice, no anden por aquí, no vayan por allá, arrepiéntanse de esto. Es decir, eh, él como soberano Señor a través de sus profetas sabe cuál es el área de nuestra vida que está torcida y allá llega la palabra profética para direccionarnos nuevamente. La contraparte de los verdaderos profetas son los falsos profetas. Y es bueno hacer una mención al respecto, porque los falsos profetas siempre han existido también. O sea, no pensemos que esto es una moda moderna, no, siempre han existido los falsos profetas. Y tristemente, ese sí sería como la mala noticia, la iglesia de hoy, la iglesia del Señor está plagada o llena de estos especímenes raros que eh, contextualizándola los tiempos que nosotros estamos viviendo, eh, yo diría que más bien, por no escuchar a los falsos, a los verdaderos profetas, la iglesia ha caído en la trampa de escuchar a estos pseudos o falsos profetas. Algunos, hay ciertos sectores de la iglesia que niega de que los ministerios, tal como el Señor los estableció en Efesios, ya no existen o que no son necesarios. Vaya mentira, porque si algo necesita la iglesia hoy es una voz profética que le diga
de parte del Señor cuál es el camino que debemos andar. Y el camino, pues ya sabemos quién es. Es Cristo. A ver qué nos colocó Daniel. Sí, creo que Jeremías ese, ¿no? Ah, Deuteronomio también. Dice Deuteronomio 18:22. Y si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta. No tengas temor de él. Ahora, hoy, una de las mejores maneras de saber quién es falso o quién es verdadero es muy sencillo si se quiere. Usted oiga lo que dice y si no se cumple lo que dijo, olvídese. Ese es un falso. Ahora, eh, como la profecía también tiene largo alcance, hay algunas cosas que dirán estos que no se van a cumplir ni hoy, ni mañana, ni durante un mes, ni durante un año. Es con el paso del tiempo que vamos a saber si realmente es un verdadero o un falso profeta. Yo he escuchado a muchos profetizar en el nombre del Señor y he tenido la oportunidad de darme cuenta si realmente eso que dijo se ha cumplido o no. ¿Cuántos profetas del coronavirus hay en este tiempo? Lo de los famosos decretos. Hay un montón hoy que han profetizado sobre esto del coronavirus y han decretado su muerte y el coronavirus sigue. Porque todo, en medio de todo, está enmarcado es en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios. Aun si alguna persona colocó eso en la humanidad, en un país, o una persona o una nación colocó esto en la tierra, eso no escapa nunca a la soberanía de Dios. Entonces, tenemos es que entenderlo a la luz de la palabra, lo que el Señor está hablando de lo que ocurriría en los últimos tiempos, que habría hambre, pestes, terremotos, apostasía, y nosotros pues darnos cuenta de que ahora tenemos que estar más cuidadosos que nunca porque estamos viviendo los tiempos de la apostasía también. Eh, Segunda Pedro 2 del 1 al 13 para que se den cuenta que los falsos profetas han existido a lo largo de toda la historia. Segunda Pedro 2 del 1 al 3. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ve que cambió un poco ahí. Que harán este trabajo, que le harán el juego al diablo, dirán, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún hay unos más atrevidos que negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Vamos a seguir leyendo porque aquí hay una lista larga para que aprendamos un poco más de qué es lo que hacen y cómo son, cuál es el carácter de estos falsos. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 3. Ahí está la intención, porque muchos están en este trabajo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La siembra, la cosecha, el evangelio de la prosperidad, la ofrenda, el manto. Y dice, por avaricia harán mercadería. Es decir, por sus propios intereses, los feligreses serán simplemente instrumentos o moneditas. Está más vigente que nunca las indulgencias, hermano, hoy en día. Créanme. Hay una falsa, y es mujer falsa, profeta, que dice que a punta de dólar te mete en el cielo. En serio. Sé el nombre y todo, pero no se lo voy a decir para que lo investiguen ustedes. Dice, a punta de dólar te meto en el cielo.
Sí, entonces ahí están las características de los falsos, la contraparte de los verdaderos. ¿Mm? Desprecian, aquí yo lo resumí, andan en sus propias concupiscencias o deseos desordenados, siguen la carne, desprecian el señorío de Cristo, son atrevidos y contumaces. Ahí en ese texto está todo eso. Hablan mal de potestades superiores, hablan de cosas que no entienden y usan un lenguaje sofisticado. Son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, y tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día, o sea, el hedonismo, el placer, son inmundicia y mancha, tienen los ojos llenos de adulterio, seducen a las inconstantes, tienen el corazón habituados a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto por amor al dinero, al dios Mamón, y hacen un ejemplo como Balaam, allá en los tiempos de los reyes. ¿Mm? Y esto es simplemente para que lo busquen y porque hay varios textos en donde Dios denuncia lo falso, Jeremías 23 del 9 al 40, eso lo doy como una recomendación que lo lean detenidamente, están en el mismo tenor de Pedro, el Señor varias veces los denunció, el texto que Daniel nos colocó ahí al principio, en donde el Señor denuncia a los falsos profetas, y los denuncia, dice, porque no están en el secreto de Jehová. Eso lo deduje ahí de toda la lectura de esos versículos. Dice, y si hubieran estado en mi secreto, dice el Señor, yo les haría conocer mis palabras. Ezequiel 22, 28 al 30, también se los dejo de sugerencia, habla de que son vanidad y que usan de adivinación. La expresión más sublime de un verdadero profeta es esta. Así dice el Señor. Revise a Moisés, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Samuel. Y el lenguaje es un lenguaje que a ti te da seguridad, autoridad. A ellos le da autoridad. Hoy en día se usa un lenguaje totalmente distinto. Yo siento, me parece, yo creo. Es más duda que veracidad. Y es el lenguaje que usan hoy los falsos profetas. Yo siento. Yo creo. A mí alguna vez alguien me dijo, a mí el Señor me dijo, le pregunté, ¿y qué te dijo el Señor? Esto, y me describió. Tenía algo que ver con su trabajo. A mí cuando alguien me dice, el Señor me dijo, yo no digo nada. Pero si uno mira el estilo de vida de la persona, las circunstancias de la persona, uno ya puede empezar a dudar muchas veces de que si realmente el Señor le habló. Después de algún tiempo, cuando yo le hice el reclamo y le dije, ¿te acuerdas que tú me dijiste que el Señor te había dicho? Entonces esa persona me dijo, es que el Señor me cambió la torta y me lo dijo en esos términos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ponemos al Señor de respaldo de lo que sentimos, de lo que soñamos o de lo que vemos. Si realmente el Señor te habló, gloria a Dios por eso, porque eso es lo que el Señor quiere. ¿Mm? A ver, ¿cuál es Daniel, ¿cuál es el que Deuteronomio? puso Javi que habla de Deuteronomio 21? 13 del 1 al 5, sí, habla de eso. Tal cual. Deuteronomio 13 del 1 al 5. Tengan paciencia porque toca digitar. Ahí está, mire. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, que eso es muy común hoy. Y no es que Dios no hable porque ese es el lenguaje del espíritu, las visiones y los sueños, ojo. Pero si se levantara en medio de ti un soñador de sueños y te anunciara señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos,
Ahí está, es que es tan sencillo descubrirlos. ¿Cómo que un verdadero profeta te va a decir, vamos y adoremos a otro Dios, a un ídolo, y sirvámosle a eso? El 3 dice, no des oído a esa palabra del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Oigan bien, esa es la soberanía de Dios. Y es para saber si realmente amamos a Jehová, vuestro Dios, con todo nuestro corazón y con nuestra alma. Dice, pero Dios, ¿por qué probará? Él puede hacer eso, Él es soberano en esas cosas. Y vuelve a reafirmar en el versículo 4. Más bien, en pos de Jehová vuestro Dios, anden, no, a Él témanle, guarden sus mandamientos, porque ahí habla de que es bienaventurado el que guarda la ley, escuchen su voz, a Él solo sirvan y a Él solo sigan, porque el tal profeta ha de ser muerto. ¿Usted se imagina cómo quedará la iglesia de vacía hoy en día si a los falsos profetas se les matara? Porque el falso profeta, ahí dice en la práctica, lo que hizo fue propició rebelión contra Jehová nuestro Dios y trata de apartar del camino de Dios verdadero. Y por eso el Señor es tan severo y tan tajante con este tipo de personas. Y sigue hablando de los mismos términos como Pedro, de estas características del falso profeta. Entonces decía que la expresión más sublime de un verdadero profeta es, de acuerdo a lo que yo encontré, es así dice el Señor, así dice Jehová, Jehová ha hablado, así manda el Señor. Y estas expresiones vienen a ser para él su respaldo y su autoridad, para el profeta. El verdadero profeta, esto lo encontré en el diccionario de Nelson y Sandra, lo digo yo. El verdadero profeta no tiene control sobre la palabra recibida, simplemente está al servicio de ella. Es tan sencillo, ¿cierto? Es decir, el verdadero profeta sencillamente es al servicio del que lo llamó. Es siervo de la palabra. El profeta no está para legislar la palabra, no está para cambiar la palabra, no está para suavizar la palabra, porque parece ser que los profetas de hoy como que han recibido del diablo será la facultad de acomodar la palabra, cambiar la palabra, legislar la palabra, por eso todo lo del divorcio, todo lo de los abortos que ya hemos visto y visto y visto y visto, homosexualismo, es decir, la palabra absoluta de Dios, ellos como que han recibido también potestad para, cuando la función principal del verdadero profeta es siervo, esclavo de la palabra. Y a mí me llama mucho la atención casi todos los encabezados de las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Juan. Pablo, esclavo de. Pablo y Timoteo, siervos de. ¿Y eso qué indica? No solamente indica su condición, sino también su misión. Han sido llamados por el Señor para ejercer autoridad con su palabra, para mandar en el nombre del Señor, nunca en el nombre de ellos. ¿Cuánta falta hace en la iglesia del Señor hoy en día esto? Y no es que no haya. En medio de la diversidad existen verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, evangelistas, pastores y maestros. Existen. Y nos corresponde a nosotros también, si queremos sana doctrina, identificarlos y escucharlos. Y escucharlos.
Entonces, esas expresiones, Jehová ha dicho, Jehová ha hablado, vienen a representar para ellos su respaldo, su autoridad. Daniel, me encantó este versículo que encontré en un profeta menor, Amós 3:8. Amós 3:8. Sí. Ahí está. Esa comparación me gusta mucho. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y échale para atrás el 7 ahora. Porque no hará nada el Señor. ¿Sin qué? Sin que le revele. Y un poquito más atrás en el verso 3 del mismo Amós. Hay una gran pregunta que nos corresponde a nosotros analizarla y responderla. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea que entre el profeta y Dios tiene que haber una armonía y que digo yo también representan su respaldo, su autoridad. Tiene que haber armonía entre el Dios que habla y el profeta que comunica el mensaje de Dios. Y en el pueblo también, y con el pueblo que escucha. Tiene que haber esa sincronización o sincronía. Tiene que existir. Esto se lo leía a alguien. Alguien dijo, como pecadores necesitamos un salvador. Como cautivos necesitamos un libertador. Como peregrinos necesitamos un guía. En Cristo, el cristiano tiene las tres. ¿Les gustó? Oh, bonito, no lo voy a repetir. Que alguien dijo, no sé quién lo dijo. Incluso en un libro que leí lo referencia, pero no dice quién es. Dice, como pecadores necesitamos un salvador. Como cautivos necesitamos un libertador. Como peregrinos necesitamos un guía. En Cristo, el cristiano tiene los tres. Ahora, si hablamos de nuestro Señor Jesucristo, Él cumple a cabalidad todos los requisitos para un verdadero profeta. A él lo condenaron como falso profeta, pero en la realidad él es el verdadero profeta. Y si se quiere, casi todas las profecías apuntaban a él. Haciendo escatología, los profetas de la antigüedad y aún, el mismo Jesús cuando habla de Juan el Bautista, ¿no? ¿Cómo habló de bien de Juan? Él dijo, de los nacidos de mujer, el mayor de todos es Juan el Bautista. Y lo curioso es que yo de Juan el Bautista, no, de lo que he leído, no he leído que nunca levantó un muerto, jamás oró. Bueno, no lo sé si haya orado, pero que no lo dice la Escritura, quiero decir. No se le habla de ningún milagro que haya hecho. Y sin embargo, el testimonio que Jesús da de él es de que es un auténtico, un verdadero profeta. Y el más grande de todos los profetas nacidos de mujer. Pero el mejor profeta de todos es Jesús. Si usted revisa con detenimiento, por ejemplo, Mateo 24, cuando él habla de las señales antes del fin, no quiero, simplemente doy la referencia, no lo buscamos porque si no nos da el día. Si usted revisa la profecía de Jesús desde que les habló de la destrucción del templo, y se extendió, tiró esa mirada telescópica hacia adelante, toda la escatología que hay de ahí para adelante. Usted observará que no hay profecía más completa en la Escritura que en Mateo 24. Y fue dada por el mejor profeta que ha habido. A Moisés se le prometió así, le dijo, profeta le levantaré en medio de vosotros.
y se refiere a Jesús. De manera que nosotros no podemos tener la excusa de que es que no tengo claridad, pero ¿cómo podré saber si es de Dios o no es de Dios? Eh, Hermano, las dudas son más del diablo que de Dios. Hay suficiente evidencia en la Escritura para uno poder constatar, para uno poder comprobar realmente quién es el que está hablando o no. En el pasado Dios guiaba a su pueblo por la nube y la columna de fuego. En la actualidad, Él guía a su pueblo, ya lo hemos visto, por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Es decir, esencialmente, principalmente, ese es el método o la forma como Dios guía a su pueblo hoy. Eso no indica que no haya otras formas. ¿Sabe? Dios es soberano, Él tiene tantas maneras, pero esencialmente esta es la forma como Dios nos habla, la palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. Juntas, como dice una hermana, juntas al mismo tiempo a la vez. Juntas. Ahí hay armonía también, siempre la palabra y el Espíritu. Y estoy tratando de darle ese resalte al asunto de la palabra. Porque algunos, el Espíritu me dijo, puede ser, déle esa posibilidad. Pero yo, en lo particular, a mí siempre el Señor me ha hablado, es a través de la palabra. Es lo que a mí más me da seguridad, porque yo digo, yo tomo la escritura, abro la escritura, leo el texto bíblico y tranquilamente, sin temor a equivocarme y de ser falso profeta, puedo decir, Dios me ha hablado. Es sencillo. Y si yo voy con mi corazón abierto a la escritura y le digo al Espíritu Santo, revélame, muéstrame, enséñame, yo quiero entenderme. Yo creo que Dios te va a hablar. Porque la palabra es la palabra de Dios. Y a veces son circunstancias muy particulares que cada uno de nosotros está. Señor, yo quiero que tú me hables respecto a esta situación. Voy a tomar esta decisión, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de lugar, tengo esto aquí en la cabeza, tengo dudas. Señor, ¿qué hago? Sáname, Señor. ¿Me sanarás de esta enfermedad? Bueno, el Señor te puede decir sí o no te puede decir absolutamente nada. Pero nuestro corazón tiene que estar abierto a eso, a que Dios me diga algo o por un momento calle, porque habrá un proceso, alguna lección que yo estaré aprendiendo en medio de esas circunstancias. Pero Dios siempre nos va a hablar. Estaba leyendo a Juan Carlos Ortiz. Él es uno de los patriarcas, diríamos, entre comillas, de los fundadores de la renovación allá en Argentina. Marcelo puede dar testimonio de eso. Lo pongo a Marcelo de testigo, hermano. Si me equivoco es culpa de Marcelo. Y le estaba leyendo un escrito a Juan Carlos Ortiz escrito en el año 1969. Y estaban hablando de la renovación, todo esto del espíritu, era algo que no era muy común en ese tiempo. Y ellos le llamaron a ese movimiento de renovación carismática. Y él está hablando, y él dice esta frasecita, se me quedó grabada. Dice, si alguien tiene palabra de Dios en su corazón, cuando venga la prueba, va a tener en qué afirmarse en ese día. Así lo dice él. Pero hace el énfasis particular sobre el que tiene palabra de Dios en su corazón. Si no hay palabra de Dios
en el alma, en la vida, en la mente de la persona. Pues no es que Dios no pueda hablar, pero eso no es lo usual. Lo normal es que te hable a través de la Escritura y a través del Espíritu. Y Pablo, por razón Pablo oraba, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que cuando tengas la circunstancia, cuando nos toque tomar una decisión, sepamos, pasando esas intenciones de nuestro corazón por la Escritura y diciendo, yo creo que Dios está de acuerdo en esta decisión porque todo lo que pienso y deseo está de acuerdo a la palabra de Dios. Si no, estaríamos adivinando. Creo que eso es un riesgo demasiado grande. Cuando Jesús fue tentado, Mm. se defendió Sí, solamente cuando, con palabras. exacto, aquí Carolina me hace recordar cuando Jesús fue tentado por el demonio, las 3 veces él apeló a la Escritura. Imagínense, si él lo hizo, ¿qué queda para nosotros? Las 3 veces dijo, escrito está y escrito está. Y con eso venció. ¿Mm? Entonces, en el pasado Dios guiaba a su pueblo por la nube y la columna. Hoy Él lo hace a través de la palabra, la palabra de Dios escrita y por medio de su Espíritu Santo. Esto sí lo podemos colocar en la pantalla y son textos conocidos. Juan 16:13 dice el Señor que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dios es verdad. Cristo es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿a dónde nos guiará? A toda verdad. Eso es lo normal de Dios. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y me llama poderosamente la atención como al espíritu sujeto a, en donde no tiene ni, como si dijera que no tiene libertad para expresarse como él quisiera, imagínense. Dice que no hablará por su propia cuenta, eso dice algo para nosotros hoy. Y acuérdense que nosotros estamos viviendo la era del espíritu. Alguien lo llamó así. Salmo 119, 105, que fue que lo usé de referencia, pero aquí está, en donde dice de que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra, la palabra, la palabra. ¿Quieres que Dios te hable? La palabra. El Espíritu. El verso 133 del 119 también dice, ordena mis pasos con tu palabra. No hay otra forma. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Nos guarda del mal. Sujetos a la palabra. Entonces, estoy tratando de darle esa relevancia a la palabra y al Espíritu. El reemplazo, entre comillas, de la nube y de la columna de fuego, de la forma como Dios guiaba a su pueblo y de la forma como Dios hoy guía a su pueblo. Si queremos guía y buen camino, la palabra de Dios es la respuesta. Si queremos hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo, la palabra y el Espíritu son la respuesta. Vivimos la era del Espíritu y desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, la obra es del Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar siempre a toda verdad. Con el Espíritu no tenemos nunca ninguna posibilidad de ser engañados, jamás. Sí, aquí está un meme que me han mandado muchas veces. Ahí se lo va a compartir con Carolina, que me parece es muy bonito realmente. Sí, seguidito nos los mandan ahí al ED. De eso sí manden hartos. Ahorita lo comparto. De otra manera, sería también decir que el Espíritu Santo pastorea a la iglesia del Señor. Él es ahora el buen pastor. Ya vimos la enseñanza del buen pastor. Cuando él estaba, él era el buen pastor.
Ahora el buen pastor, yo creo que no digo ninguna herejía cuando digo que es el Espíritu Santo. Y es importante que noten que comencé hablando de la profecía, le estoy dando esa relevancia a la palabra profética, a la palabra de Dios, y terminé hablando del Espíritu Santo. Es que tiene que ser así, esa es la lógica natural para que podamos entender la forma como Dios nos guía hoy en día. Es a través del Espíritu. Y repito, tiene que ser así, porque es imposible caminar en este mundo de tinieblas sin la guía y la dirección del glorioso Espíritu Santo de Dios. Es imposible. Pero el éxito depende de cómo tratemos con Él. Y eso sí es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, no solo basta que sepamos de una vez por todas, o que confirmemos de una vez por todas, que el Señor hoy nos guía por el Espíritu y por la palabra. Lo importante también es de cómo tratamos con Él. Porque de eso va a depender de que Dios nos hable o nos discipline. O que Dios nos discipline. Porque pues si nuestro trato con el Espíritu Santo es de indiferencia o de resistencia, vamos a tener problemas con el Señor. Muchos problemas. Imagínense si nos enojamos nosotros por cualquier cosa que nos digan, a veces, o muy seguido, el Espíritu Santo más, porque a él encontré varias, ¿no? A él se le puede enojar, se le puede resistir, se le puede hacer afrenta, se le puede contristar o entristecer, se le puede blasfemar, se le puede apagar. Acuérdense que la blasfemia contra el Espíritu es la que no tiene perdón en esta vida ni en la otra. Y siempre se dice se le puede, se le puede, se le puede. Pero el asunto con el Espíritu es no se le debe. No se le debe. No se le debe enojar, no se le debe contristar, no se le debe blasfemar, no se le debe usar en vano, porque algunos, hasta cristianos, he escuchado, y ponen de testigo al Espíritu cuando saben que están simplemente echando un chiste. Se le puede apagar. El aceite, ¿cómo que dice el apóstol Pablo en Romanos? Plenitud, llenura, cuando habla de eso, ¿no? Pero el Espíritu Santo se puede tener en un nivel de aceite muy pequeñito. El aceite representa al Espíritu, me acuerdo de las 10 vírgenes. O sea, se le puede ignorar. El cristiano que no se preocupa por eso, ¿no? Hace unos días usé yo este texto, lo volví a encontrar y lo voy a volver a usar. Isaías, ese sí me gustaría, por favor, Danielito, lo puedes colocar ahí. Isaías 63:10. Ahora revisamos esos. Isaías 63:10. Y está hablando del pueblo de Israel y dice, estas cosas se escribieron para vuestra amonestación. Y dice del pueblo de Israel de esta manera, dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Por lo cual, ¿qué hizo el Espíritu Santo cuando lo hicieron enojar? Cuando fueron rebeldes con él. Se les volvió enemigo, mi hermano. Y él mismo peleó contra ellos. Pero un momento, luego el que guiaba en la nube no era Jehová. Es lo mismo, hermano. Aquí se da cuenta uno de cómo las diferentes formas como Dios se fue revelando. En la práctica estaban revelándose era contra el Espíritu, hermano. Mas ellos fueron rebeldes.
e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Me llama la atención que en esta versión Santo Espíritu no aparezca con mayúscula. Parece un detalle insignificante, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Sí. Hicieron enojar su Santo Espíritu. Porque, entre otras cosas, la rebelión, la desobediencia, la dureza de corazón, hacen que el Espíritu Santo de Dios reaccione de esta manera, se vuelva enemigo. Se vuelve enemigo. Ahora, por simple lógica, yo asumo que si el pueblo de Israel se echó de enemigo al Espíritu Santo, salió perdiendo. Porque ¿quién puede echarse al Espíritu Santo de enemigo y ganarle siquiera una? Como dicen por acá, nadie es. Naiden, como dicen por el otro lado. Nadie puede ganarle una. Ya sea como Jehová Dios, como el Espíritu o como Jesús. Nadie se la puede ganar. Cuando el caso de Esteban, el pobre Esteban, que es una historia larga, pero en el 751, Hechos 751, Esteban los está molestando de parte de Dios y los trata no tan tiernamente, aunque sabía que lo iban a matar, y les dice, ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre ¿a quién? Y les dice, así como ustedes también lo hicieron vuestros padres. O sea, había una rebelión generacional allí. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Mm? Y Hebreos 10:29, colócalo Daniel, Hebreos 10:29. Y todas estas cosas son cosas que no debemos hacer, ni contra la voz profética, ni contra el espíritu. 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá en este caso que pisotear el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es una pregunta larga. ¿Cuánto mayor castigo? Efesios 4:30, que por ahí ya lo colocaron, pero ahora sí. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiero que noten aquí algo. Al final habla del sello del Espíritu, ¿no? Y el sello del Espíritu, cuando el Espíritu Santo nos sella, indica también otra cosa, de que somos propiedad de Dios. Que en este caso estamos obligados a seguir su dirección, a ser guiados por el Espíritu, dócilmente, voluntariamente. Voluntariamente. Primera Tesalonicenses 5:19 y 20. Primera de Tesalonicenses 5:19 y 20. Me gusta esta, ¿eh? No apaguéis al Espíritu. No él, sino a la persona del Espíritu. No lo apaguéis. Tendríamos que preguntarnos cómo apagamos el Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Quizás del 22 en adelante encuentra la respuesta de cómo se apaga el espíritu. Y esto no lo he dicho, sino que lo voy a decir ahora.
el espíritu y la palabra jamás se contradicen. Por eso hablé al principio de armonía. Jamás se contradicen. Si usted pone de testigo al espíritu que le dijo algo y va a la palabra y encuentra que no hay esa armonía, tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Efesios 6:17, el apóstol Pablo llama a la palabra de Dios la espada del espíritu. Es muy conocida, ¿no? La armadura de la fe. Pablo llama a la palabra de Dios la espada del espíritu, imagínense. Esa que penetra, discierne, rompe y que todo lo escudriña y lo sabe. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y le agrega ahí un elemento que pues no lo hemos mencionado, pero bueno, lo menciona la oración, ¿no? La oración. La oración en el espíritu y velando en ello. Y habla de una actitud que nosotros debemos asumir, que es la velar, perseverar, suplicar, y todo tipo de oración, como se llame, de oración de victoria, oración de intercesión, todo tipo de oración. Ahora, ¿qué es lo paradójico con la palabra? Lo que está pasando, un fenómeno que yo puedo equivocarme en mi apreciación, pero ustedes juzguenlo, para eso estamos, y al final, si quieren, yo estoy por acá lejos, me pueden crucificar si quieren, pero es muy paradójico lo que está ocurriendo con la palabra de Dios en estos tiempos modernos. Mire, tenemos eh, múltiples versiones de la Escritura, ¿no es cierto? Múltiples. Ya no podemos hablar ni de una ni de dos, más de 10 versiones de la Biblia, yo creo. Y todas las podemos tener en el móvil, en el celular. Ya casi nadie usa Biblia de papel, por eso es que cuando al principio alguien o yo voy a dar un texto, decimos, abra o prenda, porque sencillamente la versión de la Biblia está en el celular, no estoy diciendo que esté mal, es una maravilla que eso sea así. Sin embargo, vivimos una generación de cristianos sin palabra de Dios. Eso es lo paradójico y lo contradictorio también. Es paradójico eso. Multitud de versiones en un celular disponibles en cualquier momento y cristianos sin palabra de Dios. Ahora, ¿en qué me baso yo para decir esta herejía? Por lo que vemos, por la gran confusión que hay en medio de la iglesia. Porque ¿saben qué pasa cuando no somos apegados a la palabra de Dios? Se levantan estos falsos superapóstoles y profetas y evangelistas y la gente les cree más a ellos que a la palabra. O no se toma el trabajo de sopesar lo que está oyendo de ese súper y tomar el filtro de la palabra para decir, ayer escuché uno que dice que Judas se salvó. Y bueno, hay toda una teología alrededor, toda una teología. Y uno dice, si la misma palabra habla de Judas, del hombre de perdición, está perdido, hermano. ¿Cómo así que se salvó? Y este hombre lo está, y viene, y sabe que estaba bien encorbatadito y con anillo de oro y bien simpático el muchacho. Y está en la red, está en YouTube. Entonces, cuando la iglesia vive sin palabra de Dios, cae en vivir por palabra de hombres. ¿O no es así? Y repito, la ausencia de palabra de Dios en la iglesia de hoy, y no es culpa de Dios, no es culpa del Espíritu, no es culpa de Jesús porque Él nos la dio, es responsabilidad nuestra,
Cuando falta palabra de Dios, verdaderos profetas dan rienda suelta a los falsos apóstoles, falsos maestros, falsa doctrina y todo tipo de apostasía. Es decir, la falta de palabra de Dios, como consecuencia, origina todas estas corrientes modernas de evangelios de la prosperidad y todo lo que usted quiera. Y se vive más, repito esto, por palabra de hombres y no por la palabra de Dios. Bueno, lo encontré para respaldo mío, pero juzguen ustedes nuevamente. Jeremías 8:8. Daniel. Jeremías 8:8. Hazme el favor y pon ese texto. 8:8. Mira, 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 y casi es con sarcasmo. ¿Cómo diréis? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Y mire esto. Ciertamente, he aquí que la pluma engañosa, mentirosa, de los escribas la ha convertido en engaño. Y la pregunta es, ¿quiénes han hecho esto? Yo a escribas lo coloqué como sinónimo de traductores. Porque para nosotros pues son traducciones, los traductores. Dentro del cúmulo de versiones de la Biblia que tenemos, hay unas, y sobre todo sobre algunos temas específicos que hay que tomarlas con pinzas. ¿Cierto? Pero la pluma mentirosa de los escribas y de los traductores, y detrás de todo eso hay que ver la intención con la cual hoy tuercen las escrituras. Le dan un significado espurio, una generalidad que a veces no apunta a nada. No digo, hay algunas, algunas me gustan. Algunos tenemos la santa y famosa Reina Valeria, como le dijo mi hermano. Tengo esta. Y si algo no veo que no, aunque yo no soy un juez de la escritura, pero si hay un texto que yo no entiendo, pues voy y lo busco en otra traducción y trato de comprender. Y si no lo comprendo, pues me quedo ahí y en otra oportunidad será, el Señor me hablará. Pero hay que tener cuidado con algunas traducciones, porque así como hay unas traducciones muy buenas, que yo le llamo, que tienen dientes, tienen dientes. Y aprendas esto, hermano, en mi terminología. Las traducciones buenas son las que tienen dientes. Que rompen tuétanos, que rompen nervios, que ofenden y que disciernen, como dije hace rato, los pensamientos y las intenciones del corazón y los hacen cambiar. Esas son las traducciones buenas. Sin eufemismos. Sí, sin eufemismos, es decir, aquellas en las que es el hombre el que tiene que acomodarse a la palabra y no la palabra a las situaciones, a las circunstancias de los hombres. Ahí es donde son peligrosas las traducciones. Las verdaderas traducciones bíblicas son aquellas que te llevan a un sometimiento absoluto, incondicional a la palabra. Las demás son acomodaticias, consideran es que ya no estamos en el tiempo de Moisés o de Abraham o de los patriarcas o de los trogloditas o de la era de piedra. No. Tienen dientes que no se acomodan ni a la ideología ni al sentir de los hombres,
que son teocéntricas, no homocéntricas, ni emocionales, ni descontextualizadas, ni del tiempo, ni de la voluntad de Dios. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Habló claro ayer, hoy y siempre. Si Él es eterno, su palabra es eterna. Un ejemplito es solamente como para enfatizar lo de traducciones de la Biblia que tienen dientes. A ver, Daniel, no te va a costar mucho trabajo porque es una versión muy buena, que es la JBS o la versión del Jubileo. Búscate este texto, 2 Timoteo 4, 3 al 4 en la JBS. Yo la tomo como de esas Biblias que tienen dientes. Y la vamos a buscar en una versión moderna, incluso en la misma Reina Valera, si quiere, pero si quiere puede buscar otra. Bueno, pero esa es la versión moderna, en la JBS, o la versión del Jubileo. ¿Será que no la tengo? Esa no la tengo. 4, 3 y 4. ¿Cómo ¿Cómo dice esta? La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por falsas historias, pero no pierdas la calma, soporta los Espera. sufrimientos. Esta versión de, ¿cómo se llama esta? PDT, La TDT, ¿eso qué significa? palabra de Dios para todos. Palabra, PDT. palabra de Dios para todos. ¿Dónde dice? ¿La 4? ¿4 y qué? Porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que les complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Pues es clara, ¿no? Es una buena versión. Y ahora sí me la sé. Aquí, ya tenemos la del Jubileo. A ver. El Jubileo. Es Imposible que no la tengamos ahí. JBS. Ahí está. A ver. En la versión del Jubileo, a ver si les gusta una que tiene, para mí tiene dientes. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán las sanas doctrinas. Antes, teniendo las orejas sarnosas, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus deseos desordenados, concupiscencia, y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, estas versiones, no, hermano, pero eso es de la edad de piedra, ¿cómo que va a hablar de sarna en los oídos, hermano? La Reina Valeria no dice eso, tampoco. Sí, la Reina Valera. Segunda Timoteo 4. Entonces, busques esas versiones castizas, campesinas. Esas son las que tienen dientes, hermano. En la Biblia, en la Reina Valera 60, también dice así, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ahí está la sarna, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y yo tengo todo un libro que se desarrolla alrededor de ese texto bíblico de 2 Timoteo, de la sarna en los oídos, de la comezón de oír, de maestros que le digan lo que quieren oír, no lo que Dios quiere decir. Hay un proverbio que a mí siempre me ha encantado, creo que lo leí en la versión del oso, hablando de la mujer. Ahora me voy a echar a las mujeres encima, ahora verán. Y hace una comparación y dice, porque como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y sin seso. ¿Qué tal, ah? No me vayan a crucificar ahora a la mujer. Estoy rodeado aquí de 4 mujeres, 5 mujeres. Pero ninguna ¿Me tiene entienden? anillo de oro. Porque como anillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada y sin seso. En otra versión dice y apartada de razón. Y otra versión dice sin inteligencia. No me acuerdo, es un proverbio. Es un proverbio. Acá me están preguntando que quién es ese.
que en qué Biblia está ese proverbio para arrancar la hoja, me dicen por acá. Proverbios 11:22. Para dedicarla más bien. ¿Sí? Proverbios. Entonces, hermanos, tenemos hoy más que nunca, tenemos la obligación personal, fruto del resultado de su comunión con Dios, de buscarnos versiones de la Biblia que tengan dientes, que nos ofendan cuando la leemos, que su lenguaje nos parezca raro, porque hoy en día yo escucho predicadores que yo no les doy la talla para hablar, yo soy muy burdo, muy ordinario, siempre me inclino más por el lenguaje castizo, pero no por ese lenguaje sofisticado que te usan palabras que tienes que tener un diccionario a la mano para traducirla, y cuando encuentras la traducción de la palabra ya se terminó la prédica, o sea que no escuchaste nada. ¿Ve? Que son estos seminaristas formados en los seminaristas, que no está mal ir al seminario, pero te usan un lenguaje demasiado sofisticado que tú no entiendes. A mí me gusta como hablaba Pablo y me gusta como hablaba Esteban, duros de corazón y circuncisos de corazón, y lluevan las piedras que lluevan. Y le llovieron de verdad al pobre Esteban. Te vamos a matar, Esteban. Entonces Esteban allá en su corazón dijo, no, busquemos palabras, rebusquémonos unas palabras que no los ofendan para que no me maten. No, señor. No, señor. Entonces, estas traducciones o comentarios de traducciones que a propósito ignoran que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, estos que se olvidan que la palabra de Dios es eterna, inmutable y poderosa, además de absoluta, caen en el error de suavizar la palabra para que los feligreses, los hermanos cristianos, no se ofendan y se vayan de la iglesia, así dicen. Más bien, en vez de adulterio, no, ese pecado sexual todavía está grave, todavía está duro. Usen inmoralidad sexual. Un término genérico que no define el pecado, que por lo menos en la Reina Valera sí lo define. Una palabra que diga desliz, o en un término del cartucho, embarrada, error. Nunca dice me equivoqué, sino, no dice pequé, sino me equivoqué, o la embarré, o cosas, o sinónimos por el estilo. Entonces, yo creo que por eso es que se ha levantado una generación que no tiene una conciencia real ni de pecado, y que no tiene ningún temor cuando va a la palabra de Dios. Y que va a Dios para que Dios le diga lo que él quiere escuchar, que eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo a Timoteo. Si vamos a la palabra, si le oramos al Espíritu, tenemos que decir, Espíritu Santo, dime las cosas tal como son. Yo creo que tenemos más posibilidades cuando vamos con esa actitud. Entonces termino diciendo de que vivimos tiempos de confusión, de mucha confusión, de muchas tinieblas espirituales, de muchas alternativas, pero todavía hoy Dios nos sigue diciendo, así incluso podríamos decir, Dios dice, hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola luz, hay una sola palabra, hay un solo espíritu, hay un solo Dios, hay una sola iglesia, y todas las verdades que ya vimos en lo gran yo soy, que todo reduce a Jesús. Y el Señor le está diciendo a su iglesia, ante tanto panorama, no eches ni a la derecha ni a la izquierda. No te dejes seducir los oídos, puesto
los ojos en Jesús y consumador de la fe. En la palabra y en el espíritu, que son el reemplazo de la nube y la columna de fuego. Ahí en Jeremías 5:16 vi algo parecido, no lo busquen. Y que el Dios que guía a Israel, o guió a Israel en el desierto por medio de la nube y de la columna de fuego, es el mismo Dios que hoy guía a su pueblo por medio de la palabra y por medio del Espíritu. Y el Espíritu a su vez nos ha dado los dones del Espíritu, especialmente el de discernimiento, para que podamos saber y reconocer cuándo es palabra de Dios o cuándo no es palabra de Dios. Juan 8:12, Daniel, por favor, hijo. Juan 8:12. 8:12. Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, y mira quién se los está diciendo. Yo soy. No dice seré, tal vez, y utiliza el yo soy. Mira, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y los fariseos enseguida aplaudieron, bravo Jesús, te reconocemos como el verdadero, no te ni verá que no hubo nada de eso. O Mateo 28:28, en la Gran Comisión. Después de la Gran Comisión, Jesús nos dice, y esa promesa está vigente todavía hoy, mis hermanos. Lo resalto para terminar porque es algo que a mí me da mucha esperanza, me da mucha seguridad. Ahí en el 20. Y enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahí está el paquetico completo, que guardemos todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí viene la promesa. Y he aquí la columna de fuego que alumbra de día y de noche en el camino. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Entonces, esa expresión que aparece en el Éxodo de día y de noche, ahora Jesús la cambia por todos los días. Todos los días. Y créame que eso es una garantía que el Señor nos da. Pero nosotros tenemos que ser consecuentes. Tenemos que seguir siendo fieles, poniendo la mirada en Él, no apartando la mirada de Él, porque el enemigo está trabajando precisamente para eso, para que quitemos la mirada de Jesús y la pongamos, así como hace unos domingos, en los superhéroes, en todas estas cosas que son falsas, porque así de esa manera pues vamos a vivir engañados. Que el Señor Dios Todopoderoso en este día, en esta hora, en este tiempo de la historia, nos guarde, que guarde a su iglesia de quitar la mirada de sus rostros, de su persona. Amén. El Señor les guarde y les multiplique.